Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Ana. Buenos días, Jelly. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, me preocupa mucho la poca conexión que hay el día de hoy. Coménteme, ¿hay alguna dificultad en la plataforma? Quisiera saberlo. Que me digan, profesora, si el internet está mal, profesora, esto sucede. Quiero saberlo porque ya son 8:20 y solamente tenemos 3 alumnitos. Bueno, Jack se acaba de conectar. Activen su audio con confianza y coméntenme si algo está pasando en la plataforma, para yo también saberlo. ¿Ok, chicos? La profesora Sandra ya se acaba de conectar para arrancar con la clase también. ¿Listo? Le voy a pedir para esperar hasta las 8:25, para esperar que algunos alumnos más se conecten. Profesora Sandra, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, Miss. Al parecer Sí, algunos alumnos están teniendo alguna dificultad para ingresar. No sé si le parece si empezamos 8:23, 2 minutitos más para que todos se puedan conectar, porque son más de las 8:20 y solo tenemos 3 alumnos. sí, eso es lo que me acabo de percatar. No te preocupes, le voy a dar en todo caso hasta las 8:25, ¿sí? Y empezamos ya con el tema de la clase. Más bien te pediría, por favor, que me puedas mandar el material de preguntas como para ir sondeando el tema. Ok, Miss, listo. Ahora se lo paso. Vamos a esperar un Ya, momentito más y arrancamos la clase. Gracias. listo, gracias. Ya la hice con igual. Ya, perfecto. Miss, ya podemos dar inicio a la clase. Buenos días a todos los chicos que Ya, recién se están perfecto. conectando. Listo, muchísimas gracias. Bien, Salón, buenos días con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con el tema de clase el día de hoy. Nos toca trabajar el tema de disciplinas filosóficas. Permíteme un segundo para poder abrir el archivo. Me imagino que el fin de semana han estado al pendiente de la resolución del examen de admisión, ¿cierto? ¿Ha logrado revisar las preguntas o aún no lo han hecho? Les sugeriría que sí lo hagan porque tomen en cuenta que San Marcos, dos cosas, tiende a repetir preguntas cada cierto tiempo, una que otra, y segundo, que los temas también tienen coincidencia entre sí, lo que quiere decir que si por ejemplo en este examen de admisión, vamos a decirlo así, vino temas de lógica y de epistemología, es muy probable que el siguiente examen, sea cual sea el bloque, también vengan con más frecuencia de esos temas. Así que nos da tiempo para poder, por ejemplo, pues, profundizar más en el tema que no es de nuestro dominio. Bueno, mencionarte que en este último examen de admisión vi 4 preguntas de lógica, lo cual me sorprende porque en el prospecto San Marcos eliminó el tema de lógica y solamente dejó el tema de teoría argumentativa, y más bien no ha venido ninguna pregunta de teoría argumentativa, lo que sí pasó en el prospecto, en el tema anterior al prospecto, ¿no? Es un poco curioso e impredecible San Marcos. Sin embargo, bien sabemos, tenemos que estar preparados para todo, ¿no? Vinieron 2 preguntas de epistemología, uno de filosofía política y uno de estética. Lo bueno es que las preguntas de filosofía política y de estética son bastante sencillas porque tienen que ver con, no están directamente relacionadas a lecturas, sino con una imagen o con una reflexión que creo que cualquier persona, solo basándose en el sentido común, podría resolver, ¿no? No es pregunta de dato específico, si hubiese sido así, ya eso eleva el criterio de dificultad de la pregunta. Por lo tanto, les voy a pedir de todas maneras, por favor, que revisen. Tomen en cuenta que en la página de PAMER tenemos el solucionario del examen de admisión, las claves del examen de admisión. No desaprovechen, por favor, esa ventaja que ustedes tienen y que les da la institución, ¿sí? Listo. Ahorita vamos a empezar con algunas preguntas sobre el tema que hemos visto de la semana anterior, como hacemos todas las semanas. Solo 3 o 4 preguntas concretas. Vimos el tema de posmodernidad y hermenéutica. Lo estoy verificando porque fue el PPT que le mandé a la tutora, ¿ya?
Así que la primera pregunta es la siguiente. Quiero que me digas cuáles son los 4 más grandes metarrelatos según Jean-Francois Lyotard. ¿Cuáles son los 4 más grandes metarrelatos según Jean-Francois Lyotard? A ver, ¿qué opinas, Yeli? ¿Cuál es la respuesta? Te digo el primero, ¿ya? El cristianismo es un metarrelato. ¿Cuáles son los otros? La ilustración, el marxismo, ya el positivismo. Ya, está bien, claro. Esos son los 4 más grandes metarrelatos. ¿Qué cosa caracteriza un metarrelato, Salón? Dime 2 ideas que lo caracterizan, que lo distingan de otros conceptos u otras terminologías. ¿Qué es un metarrelato, profesor? Es una visión omnicomprensiva del mundo. ¿Qué es lo que busca esta perspectiva? Anticiparse a ciertos acontecimientos, explicar la realidad desde un único punto de vista. Claro, una visión totalizadora de las cosas. Sabemos que muchas de las corrientes filosóficas de la modernidad connotan como metarrelatos, empezando por la perspectiva cartesiana, la ilustración, el marxismo, el positivismo, que pertenecen al campo de la filosofía moderna 2. Muy bien. Siguiente pregunta. Llegamos a ver a Habermas también, porque estaba en el material de clase, recuerdo. ¿En qué consiste el principio de caridad de Jürgen Habermas? ¿En qué consiste el principio de caridad de Jürgen Habermas? ¿En qué consiste? Toma en cuenta que el propósito de Habermas es poder llegar al consenso, al acuerdo entre personas, ¿no? Por lo tanto, se entiende que hay que partir de 2 cosas. La primera es suponer que la otra persona dice la verdad. Y 2, ¿cuál sería? Y que lo hace de buena voluntad, ¿no? Sin malicia, desinteresadamente. Si yo parto de este criterio, entonces le estoy dando un 50% de probabilidad a que el acto comunicativo sea exitoso. Así la otra persona me mienta, igual siempre hay un 50% de posibilidad de que el acto dialógico funcione, ¿ya? Así que es una forma estratégica comunicativa, ¿sí? Listo, Salón, dejemos ahí las preguntas. Estoy observando que solo 2 personas me han contestado, 2 personas de un salón de 25. No sé qué está pasando. Igual si hay preguntas las tienen que hacer, por favor, ya no se queden con la duda. Y no cometan el típico error de todo estudiante preuniversitario de no estudiar la clase hasta el mismo día que toca el tema nuevamente. Porque la memoria es frágil, te vas a olvidar. Ya, comprométete más con tu preparación. Hoy veremos el tema de disciplinas filosóficas. Pregunta, Salón. Cultura general. ¿Cuántas disciplinas filosóficas hay en total? ¿Cuántas disciplinas filosóficas hay en total? ¿Cuántas? 6, profe, estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en la parte de arriba dicen promedio 8. Son 8.
disciplinas filosóficas. ¿Cuáles son? Porque no leen. Ética, axiología, nociología, epistemología, ontología, estética, antropología filosófica y filosofía política, de la cual San Marcos la única disciplina que está allí y no pregunta es la ontología, ¿no? Todas las demás preguntan. Y hasta hace poco la estética tampoco era parte de, pero lo agregó en el prospecto. Vamos a dar una breve descripción de cada disciplina para luego ya empezar con mayor detalle a explicar cada uno de ellos. Empezando por la ética. Ética viene de la palabra ethos y ethos significa costumbres, así que va a estudiar las relaciones sociales enmarcadas en el plano de la costumbre, lo que se traduce en ciertas normas de convivencia. A eso le llamamos moral, este conjunto de valores que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la moralidad es la acción moral, es decir, poder ejecutar las órdenes y los mandatos de mi racionalidad. Salón, en teoría no tendría por qué existir una diferencia entre moral y moralidad. ¿Por qué? Porque si tú sabes lo que está mal, no lo haces. Y si tú sabes lo que está bien, lo ejecutas por sentido común. Sin embargo, nuestra sociedad es tan, ¿qué te puedo decir?, dialéctica, contradictoria, irónica, que sabe lo que está mal y aún así lo hace. Sabe lo que está bien y evita hacerlo. Por eso es que la ética ha decidido separar estos dos conceptos, porque lamentablemente pues existen ciertas excepcionalidades generalizadas, ¿no? Conductualmente hablando. Luego tenemos la axiología, que estudia el valor, la valoración, el acto valorativo. La nociología, que estudia el conocimiento en tanto su origen, su esencia, su posibilidad y su naturaleza. La epistemología es una disciplina que emerge o nace de la nociología y también estudia algo específico. ¿Qué es lo que estudia? El conocimiento, pero de carácter científico. La epistemología estudia el conocimiento científico. Luego tenemos la ontología. ¿Qué estudia la ontología? Estudia el ser, lo que existe. Y lo que existe puede entenderse como una entidad material concreta o como una entidad metafísica abstracta, como en el caso del noumeno kantiano, el logos heráclito, el demiurgo platónico, etc. Y la estética, que estudia la belleza, pero desde un punto de vista teórico. Toma en cuenta que la estética estudia un valor específico, que es la belleza. En ese sentido, emerge de la axiología, así como la ética, que también estudia un valor específico, la moral, emerge de la axiología. La axiología prácticamente es madre de la ética y la estética. ¿Sí? Y la antropología filosófica, profesora, que estudia el origen y la esencia del hombre. Y la filosofía política, las diferentes perspectivas políticas que buscan proponer una forma de convivencia, ya sea basados en criterios de igualdad o algunos sistemas políticos basados en criterios meritocráticos, como la aristocracia, la plutocracia, etcétera, mercantilistas. Listo, ahora sí, vamos con cada disciplina. A ver, tenemos aquí la nociología, ¿sí? Dice aquí que se encarga del estudio del conocimiento en tanto a su origen, su esencia y su posibilidad. En cuanto a su origen, tenemos tres tipos de conocimiento: el conocimiento a priori, el conocimiento a posteriori y el criticismo. Salón, ¿qué significa el término a priori? ¿Qué significa el término a priori? Antes de, claro. ¿Antes de qué? De la experiencia. Claro, y eso se proyecta mediante la figura de ideas innatas. Ideas innatas como cuáles, de según Descartes, por ejemplo. A ver, tratemos de recordar cuáles son esas ideas innatas que propone Descartes.
ya la idea de Dios y la existencia del yo, la reflexión a la que llegamos mediante el cogito ergo sum, pienso, luego existo. La única certeza es que tengo es que yo pienso, si yo pienso es porque yo existo. ¿Mm? En contraste, por ejemplo, a la perspectiva a posteriori que significa después de qué, de la experiencia. Y es que aquí tenemos como exponente a John Locke, pero Locke no es el primero en sostener una perspectiva a posteriori, el primero es Aristóteles, cuando afirma en su metafísica, no hay nada en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Y ahí que Locke diga, la mente del hombre es como una tabula rasa. ¿Qué significaba el concepto de tabula rasa? ¿Qué cosa es una tabula rasa, Salón? Una hoja en blanco, ajá, que lo va a llenar la experiencia. Perfecto. Luego tenemos el criticismo. Criticismo deriva de la palabra crítica. ¿Qué cosa critica Kant al racionalismo y al empirismo? ¿Qué le critica al racionalismo? ¿Qué le critica? Que desdeñe la experiencia, la menosprecia. ¿Y qué cosa critica del racionalismo? Del empirismo critica que niegue la existencia de ideas innatas, y es por ello que desde este punto de vista, Salón, hay dos fuentes del conocimiento, una a priori y una a posteriori. Y Kant, claro está, si asume una perspectiva a priori, quiere decir que también asume la existencia de ideas innatas, aunque no sean las mismas que las de Descartes. ¿Cuáles son esas ideas innatas, Salón? ¿Cuáles son esas ideas innatas? Espacio y tiempo, exactamente. El espacio y el tiempo. Muy bien. Estas son las más importantes. No lo olvides. Ahora vamos con la posibilidad del conocimiento. ¿Ya? En el caso de la posibilidad del conocimiento, Salón, se dice que tenemos el dogmatismo, ¿cierto? ¿Qué sostiene el dogmatismo? ¿Qué sostiene? Claro, la existencia del conocimiento, verdades absolutas. Exacto. Es decir, todo puede llegar a conocerse, Salón, todo puede llegar a comprenderse, a explicarse, incluso a predecirse. Por el contrario, con respecto al escepticismo, porque para los escépticos la verdad no existe, incluso hay escépticos radicales que ponen en tela de juicio hasta lo real como tal, ¿no? Lo que observo, lo que siento, como es el caso de Gorgias, famoso sofista, ¿sí? ¿Qué nos dice Gorgias? Nada existe y si existiese no lo podríamos conocer y si lo conociésemos no lo podríamos transmitir, ¿sí? Eso sostiene Gorgias. Bien. Y luego tenemos el agnosticismo. ¿Qué proponen los agnósticos? ¿Qué propone el agnosticismo?
¿Existen verdades absolutas? No. ¿Existen verdades relativas? Sí, claro. Los agnósticos dudan del conocimiento. No afirman ni lo niegan. Y si en el caso no dudasen, asumen la existencia de verdades que son provisionales. ¿Sí? Verdades provisionales como cuáles. Por ejemplo, el decir, yo creo que Dios existe por ahora, pero, ¿sí? Si tengo pruebas que me, me hagan cuestionar acerca de su existencia, dejaría de creer en él. Verdades provisionales. Un dogmático no asume una verdad provisional, sino una verdad absoluta, invariable. Y el relativismo de Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto son y de las que no son en tanto no son. Esto es análogo a decir que cada quien tiene su propia verdad y que la verdad solo es cuestión de perspectiva. Ahora, en cuanto a la esencia, lo siento, me faltó la naturaleza del conocimiento antes de ir a la esencia. En la naturaleza del conocimiento, un segundo, estoy un poco mal de la garganta. Tenemos dos tipos, intuitivo, discursivo. Salón, asumamos que no sabes qué es el concepto intuitivo, así, en base a las características que figuran allí. ¿Qué entiendes por intuición? ¿Con qué lo asocias? Razonamiento, ya. Sacar ideas de algo. Ya. Salón, la intuición no se relaciona con el famoso sexto sentido. Y creo que nuestras mamás tienen un sexto sentido, ¿no? Salón, mi mamá es muy intuitiva. Yo la verdad no soy tan intuitiva. Creo que lo soy, pero me cuesta más creerle a mi intuición, ¿sí? Porque me cuesta aceptar que una persona pueda ser realmente mala o que tenga malas intenciones, ¿no? Sí, bastante. En cambio, mi mamá es de las personas que mira a una chica y dice, esta chica es mala o no me da buena espina. Yo le digo prejuiciosa, pero no es prejuiciosa, es intuitiva. Porque los años de experiencia la han llevado a qué? A observar ciertas características que tú no consciente demuestras, ¿sí? Y que crean una especie de perfil de individuo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Mis papás siempre me han dicho que no les agradan las personas que no son capaces de poder mirarte a los ojos o sostenerte la mirada, porque sienten vergüenza de algo o ocultan algo. Sienten como si esas personas fueran capaces de leer lo que están pensando y por eso evitan el contacto visual. Yo no creo eso porque en lo personal, Salón, quien conoce a mi papá sabe que mi papá es bastante intimidante, así que tiene sentido que no lo miren a los ojos. Bueno, yo lo miro a los ojos porque he vivido con él 25 años de mi vida, pero intimida mucho. Sin embargo, sí, me he dado cuenta de que hay personas que a mí me evitan la mirada. Bueno, eso es intuición. Lo intuitivo es lo evidente, lo que fácilmente tú puedes inferir de una persona en base a los rasgos o las características que te demuestra. Si te das cuenta, es inmediato, es claro, en contraste a lo discursivo, porque en el plano del discurso implican análisis, abstracción, deducción, ir más allá de las apariencias, ¿sí? La filosofía, por ejemplo, en su mayoría de veces, tiene un conocimiento de qué tipo. ¿De qué tipo? Trascendental. No. Estoy preguntando entre el conocimiento intuitivo y discursivo, ¿cuál de los dos es en su mayoría
la filosofía. Vamos. Intuitivo, no te equivocas. Discursivo. En su mayoría la filosofía es discursiva. ¿Por qué? Porque va más allá de las apariencias, porque implica inferir, abstraer, comparar, entre otras características más. Bien, ahora sí, vamos con la esencia del conocimiento. Los realistas son aquellos que sostienen que las cosas existen así tal cual nosotros las observamos, como un mero reflejo de nuestra percepción. Un filósofo realista es Aristóteles, por ejemplo, quien asume un realismo moderado, ¿ya? El idealista, por el contrario, supone la existencia de entes metafísicos, cree que primero es la idea y luego la materia. La idea, Dios crea la materia. Hay 4 tipos de idealistas: el idealismo absoluto hegeliano, el idealismo trascendental kantiano, el idealismo subjetivo de Berkeley y el idealismo objetivo de Platón. Ahí está. El idealismo objetivo de Platón. En cuanto al fenomenalismo, según Kant, solo conocemos fenómenos, apariencias de las cosas, mas no podemos conocer el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? Las esencias. ¿Por qué las esencias son incognoscibles? Porque son inagotables. ¿Ya? En el caso del materialismo, nos menciona que la realidad es material. Y esta realidad es material, está en constante cambio. No existen entes metafísicos para un materialista. Los sentimientos, las ideas de una persona son materia también, pero una forma cualitativa de materia, porque emergen de un sustrato físico-material. ¿Cuál es ese sustrato físico-material? El cerebro. Bien. Seguimos. Teorías de la verdad. Tenemos aquí la teoría de la concordancia, la teoría de la correspondencia de Wittgenstein. Bueno, en sí esta teoría tampoco es originalmente de Wittgenstein, lo propone Aristóteles en un primer momento, cuando menciona, ¿no?, que todo conocimiento debe de corresponderse con la realidad, ¿no?, corroborarse en la experiencia. Ya. Solo que Wittgenstein lo teoriza, ¿no?, en su famoso Tractatus Logicus Philosophicus. Propone la teoría isomorfística o figurativa del lenguaje, mediante la cual existe una relación de igual forma entre el lenguaje y la realidad, entre las proposiciones lingüísticas y los hechos del mundo. Si te das cuenta, para Wittgenstein hay verdad tanto en el lenguaje como en el mundo. Muy diferente a la perspectiva de Tarski, porque para Tarski la verdad no se da en el mundo, la verdad se da en el lenguaje. Y solo cuando el lenguaje expresa un conjunto de enunciados verdaderos que pueden tener una simbolización lógica matemática. Solo allí hay verdad en el lenguaje, más no en el mundo como tal. Y esa afirmación difiere de la propuesta de Wittgenstein. En el caso de James y Dewey, filósofos pragmatistas, no olvides sus nombres porque hay una pregunta en el material sobre estos autores, menciona que algo es verdadero en tanto es útil y funcional. Quiere decir que a mí me funciona y que para mí esta es verdad en base a mi práctica, por así decirlo, en comparación a la tuya. Por ejemplo, Salón, yo cuando estudio, ¿sí?, yo me levanto a las 4 de la mañana, pongo mi alarma si tengo que dar un examen o algo, y me pongo a estudiar hasta las 6, luego ya me baño, me cambio, tomo mi desayuno. En esas 2 horas, en ese lapso, mi mente está fresca, me duermo temprano, claro, y absorbo la información de una manera brutal en comparación a estudiar en la noche, que no me sirve, o en la mañana o en la tarde. Yo estudio de madrugada, a mí me funciona, esa es mi verdad, para mí, subjetivo. Las teorías pragmáticas son subjetivas, porque no necesariamente lo que a mí me funciona te va a funcionar a ti. Por ejemplo, a mí me funciona leer, me funciona escuchar videos, audios. No me sirve mucho observar, yo soy más auditiva también, pragmatismo. Aquí dice la teoría coherentista de Habermas. Claro, la verdad es aquello que tiene coherencia a nivel de proposiciones, tiene vínculos entre sí, ¿no? Yo, por ejemplo, no contemplo a las personas que se dicen ser feministas
pero aún así les gusta actos de caballerosidad como que el hombre se encargue de asumir los gastos de la relación o que les abran las puertas del coche, entre otras cosas más. No, no es una premisa feminista, al contrario. El feminismo que busca igualdad, que seamos capaces de compartir roles, desdibujar la línea de las diferencias que nos incapacitan a que podamos cumplir un rol que, entre comillas, no es ajeno a nuestra naturaleza, ¿no? Eso es lo que busca. Entonces, ahí no hay vínculo de ideas entre sí, ¿no? O como una persona que, por ejemplo, piensa de que la infidelidad y la traición es moralmente el peor delito que podría existir, pero sin embargo lo hace, ¿sí? Sin embargo justifica la infidelidad en ciertos contextos. Tampoco hay coherencia en sus ideas. Bien, vamos ahora con la epistemología. Salón, etimológicamente, epistemología, ¿de qué palabra de? Etimológicamente. Episteme. Ya sé que es episteme, pero ¿qué significa episteme? Ciencia. ¿Y qué significa ciencia? ¿Sabes qué significa ciencia? Profesora, significa sabiduría, conocimiento riguroso. Eso es lo que vamos a estudiar aquí. Un conocimiento que tiene ciertas características, funciones, un perfil, ¿no? Está delimitado. Veamos cuáles son las funciones de la ciencia, ¿sí? Tenemos la función descriptiva. ¿En qué consiste la capacidad descriptiva de la ciencia? En enumerar las características de un objeto de manera imparcial y neutral. Tratar de simplemente expresar con palabras, queremos decirlo así, las cosas tal y como se dieron, sin agregar ni quitar nada. Luego tenemos la explicación. ¿Qué busca la explicación? Determinar las causas, el porqué de ciertos fenómenos, qué lo originó. Y es la función más importante de la ciencia. Luego tenemos la predicción. ¿Qué es lo que busca la predicción? Anticiparse a ciertos acontecimientos. Y claro está, lo hace basándose en un patrón de conducta. Si, por ejemplo, yo observo que el cielo está gris, ¿yo qué cosa puedo presuponérselo? Dime, parece que, claro, parece que va a llover, ¿no? Ajá. No creo que pienses, es que Diosito está triste, ¿no? No, no, no creo que pienses eso. Luego tenemos la aplicación. La aplicación lo que busca es que el conocimiento tenga un lado práctico, que sirva para algo, y eso se proyecta en la tecnología. Esta es una función bastante actual, porque en los orígenes de la ciencia más valorada era aquella que era teórica, reflexiva, no la ciencia técnica, no ese tipo de ciencia. Ahora tenemos la diferencia entre ley y teoría. Salón, de estas dos, ¿cuál es general y cuál es específica? ¿Cuál es la diferencia?
Ya, muy bien, las teorías son generales y las leyes son específicas, claro que sí. ¿Por qué las leyes son específicas? Porque denotan particularidades y estas pueden contrastarse en un laboratorio, ya que explican una regularidad. Ajá. En cambio, las teorías, Salón, son interdisciplinarias. ¿Sí? Estas teorías no solo se basan en fundamentos matemáticos, también astrológicos o físicos o químicos, entre otros. Y por ende explican cuestiones generales que no pueden verificarse en la experiencia. ¿Tú te imaginas cómo sería si intentáramos verificar en la experiencia la teoría de los agujeros negros? Tendríamos que crear uno, ¿cierto? La simulación de uno. Y el solo hecho de intentar algo así eh, bastaría para que ese agujero negro nos absorba y nos extingamos. ¿O cómo podríamos verificar en la experiencia, corroborar la teoría de la evolución de Darwin? Tendrían que pasar miles de millones de millones de millones de años para que eso sea posible. ¿Cierto? Claro. Ahora, vamos con las teorías epistemológicas. Bueno, antes de las teorías epistemológicas, hablemos de las características de la ciencia. Dime 3 características que tú conozcas y que tenga la ciencia. Fundamentación, fundamentado, racional, sistemático, ya. ¿Cuáles son las 2 características más importantes de la ciencia que hacen que ese conocimiento sea científico? Ya, que esté comprobado. 2, 1, que tenga un objeto de estudio particular, porque esta es una característica esencial de la ciencia, razón por la cual muchos conocimientos como la filosofía no pueden alcanzar esta categoría, porque la filosofía es totalizadora, no tiene un objeto de estudio específico. Y la segunda es que pueda verificarse en la experiencia, la verificación, la corroboración, la comprobación, como mencionaba Ruth, también es sumamente importante. Bien, ahora en cuanto a las teorías y otras características más, metódico, sistemático, las características que le acuña Popper, falible porque puede fallar, perfectible porque va mejorando poco a poco. En cuanto a las teorías epistemológicas son 5, hay falta el positivismo de Augusto Comte, ¿sí? Aunque siendo conscientes, Comte pues producto de las limitaciones propias de su época, no formula una teoría epistemológica muy sistematizada, pero sin embargo aporta al surgimiento de otras teorías más desarrolladas, como es el caso del positivismo, ¿no? Sabemos que Comte ensalza la ciencia como una nueva religión, jerarquiza las ciencias donde concibe a las matemáticas como la ciencia base y la sociología como la ciencia cima. A su vez también propone la jerarquización de las ciencias, en la cual considera que existen 3 etapas en la ciencia. ¿Cuáles son estas etapas? Tenemos el estadio
el estadio teológico-religioso, el estadio metafísico-ontológico, el estadio positivo o científico, ¿cierto? En el estadio teológico-religioso apelamos a entidades teístas, por eso se llama teológico-religioso, ¿no? Como la idea de Dios o los dioses griegos. En el estadio metafísico-ontológico ya no hablamos de dioses propiamente, pero sí de entes metafísicos abstractos. Y en el estadio positivo apelamos a la ciencia. La ciencia como forma de progreso, la observación, la comprobación, el método científico. Luego, ya con el neopositivismo, el famoso Círculo de Viena, donde tenemos a Rudolf Carnap, Otto von Neurath, Schilk, también tenemos a Alfred Ayer, Ludwig Wittgenstein, hasta incluso el mismo Karl Popper perteneció en algún momento al Círculo de Viena. Sin embargo, ¿cuál es el método y el criterio que propone el Círculo de Viena, Salón? ¿Cuál es el criterio y el método que propone el Círculo de Viena? El criterio de verificación y el método inductivo, de lo particular a lo general. Popper critica este método y este criterio porque cuando intenta aplicarlo a cantidades que son inconmensurables, llámese infinitas, fracasa. Incluso hay un ejemplo muy conocido dado por Popper, ¿no? ¿Cuál es ese ejemplo? La afirmación, todos los cisnes son blancos. Salón, ¿es posible verificar en la experiencia la afirmación todos los cisnes son blancos? Profesora, tendríamos que contabilizar uno por uno. Un cisne, 2, 3, 4. Mientras vamos contando, algunos cisnes irán muriendo y otros irán naciendo, lo que implica que tengo que volver a contar una y otra y otra y otra vez. Por lo tanto, si no puedo verificarlo, se pregunta Popper, si no puedo demostrar su verdad, al menos qué cosas sí puedo intentar demostrar. ¿Qué es lo contrario a la verdad? Excelente, Martín, la falsedad. Muy bien, Ruth. Y por eso crea el método llamado, ¿cómo se llama el método? Se deriva de la palabra falsedad. Muy bien, la falsación, el falsacionismo, exacto. Como Popper se dio cuenta que no era posible demostrar la verdad de las teorías, él se enfocó en buscar la falsedad de las teorías, porque al demostrar que una teoría es falsa, indirectamente me acerco más a la verdad, ¿cierto? Porque yo ya sé que esto no es, entonces quizás esto pueda ser. Y así voy descartando teorías, ¿ya? De ahí que Popper proponga la falsación y el método alternativo, que es el método deductivo, de lo general a lo particular. ¿En qué consiste la falsación? La refutación de una hipótesis, la búsqueda de un contraejemplo, la creación de conjeturas. Ahora, Salón, epistemología ya hemos visto antes en clase, así que te pregunto, para que una proposición, una teoría, una hipótesis pueda falsarse, ¿qué características tiene que cumplir? Para que una hipótesis o una teoría pueda falsarse, ¿qué características tiene que cumplir? Excelente, William, te acordaste. Tienen que ser lo suficientemente generales, claras y precisas. Muy bien, Jennifer, generales, claras y precisas. Incluso, dos de las características de las tres que has mencionado son aporte cartesiano. ¿Cuáles son?
de estas tres características. Hay dos que son claras y precisas. Claro, es análogo a decir claras y distintas, que son las características de la verdad en Descartes, ¿no? Salón, a ese nivel tenemos que llegar ya, al punto en el que podamos relacionar propuestas de filósofos con aportes de filósofos anteriores. Eso es muy bueno. Y es que la refutación, Salón, obliga hasta cierto punto a la teoría a tener que replantearse y reformularse. ¿Por qué? Porque la realidad no es lineal, es cambiante. Por lo tanto, si la realidad cambia, pues las teorías tienen que adaptarse a los nuevos cambios. ¿Ya? Bien, ahora, vamos con el relativismo epistemológico porque ya se nos está pasando la hora. No puedo creer, Salón. Hay días, te ha pasado que hay días en donde el tiempo se pasa volando y hay días en donde quieres que el tiempo avance y no avanza. Es como que cada minuto fuera 5 minutos. En cambio, ahorita siento que un minuto tiene 30 segundos. ¿O es mi percepción? O de repente estoy soñando, ¿no? ¿Esta clase es real? ¿O estoy soñando y todavía no me despierto? Sí, estoy confundida. Estoy soñando. Despierte. Ok. Nah, me estás mintiendo. Quieres jugar con mi mente, así como jugaron con tu corazón. Lo sé, lo sé. Pero no te desquites conmigo, por favor. Yo no tengo la culpa de que les hayas creído, ¿ya? A ver, seguimos. Bien. A ver, según Kuhn, toda teoría científica es verdadera, pero en la época en la que surge. ¿Tendrá sentido comparar teorías científicas las unas a las otras? No. ¿Por qué? Porque si yo comparo una teoría científica con otra, lógicamente la teoría científica actual siempre va a ser superior a la anterior, ¿no? Porque ha habido desarrollo científico. Pero no puede haber superioridad, ¿por qué? Porque las teorías pasadas tienen limitaciones propias de su época. No es justo compararlas. Además que sin estas teorías del pasado, tampoco existirían las teorías del presente, y sin las del presente no existirían o no existirán las teorías del futuro, ¿no? Porque aún existen. Ajá. Así que no hay superioridad de paradigmas, no, un paradigma no es más importante que otro en lo absoluto. No se pueden comparar, son equiparables, inequiparables. Por otro lado, ¿hay progreso en la ciencia? Pregunta Kuhn. Claro que sí, pero no un progreso en cuanto a cantidad, porque las personas piensan que a mayor cantidad de teorías científicas en la ciencia hay progreso. No. Basta con que exista una teoría científica que explique lo que no pudieron explicar 20 o 30 teorías científicas anteriores para que haya progreso en la ciencia. Incluso en términos kuhnianos, ¿por qué kuhnianos de Kuhn? Pues Thomas Kuhn, kuhniano, popperiano, así. Ok. El progreso se define en términos de revoluciones científicas. ¿Qué es una revolución científica? Y eso lo vamos a explicar a continuación, ¿no? Así como Comte o Kuhn también propone su clasificación de las ciencias. En fases tenemos la etapa de ciencia normal, luego tenemos la etapa de ciencia anormal y por último la etapa revolucionaria. Salón, en la etapa de ciencia normal van a surgir paradigmas que van a entrar en vigencia porque van a tener aceptación de la comunidad científica. Ya paradigmas que entran en vigencia. Luego, estos paradigmas se encuentran, pueden presentar anomalías o enigmas. ¿Qué es una anomalía, un error? ¿Qué es un enigma? Una pregunta sin respuesta aparente. Digo respuesta aparente porque sí tiene una respuesta, ¿ya? Sí tiene y sí posee una respuesta, ¿sí?
que puede llegar a darse y por ende subsanarse, y en ese sentido se regresa a la etapa anterior, que es la etapa de ciencia normal. En cambio, si hay una anomalía, un error en el paradigma como tal fracasa, y esto demanda a la comunidad científica a tener que crear un nuevo paradigma que reemplace al anterior. A ese cambio de paradigmas se le conoce como revolución científica. Y esto es cíclico, Salón. Yo sé que esto es una palabra que no te gusta, pero igual lo tengo que mencionar. Es cíclico, ¿por qué? Porque una vez que se antepone la nueva ciencia, se regresa a la etapa de ciencia normal y así sucesivamente a lo largo de los ciclos. ¿De acuerdo? Y por último, el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Para Feyerabend, la ciencia comete el error de querer imponer un único método cuando debería dar apertura a que existan diferentes tipos de métodos que tomen en cuenta aspectos culturales. En ese sentido, la ciencia debería contemplar como posibilidad que muchas disciplinas como la religión, llámese la filosofía, el arte, la literatura, entre otras, pueda ser considerada ciencia, ¿no? De ahí viene su famosa frase, todo vale, todo es ciencia o todo puede llegar a ser ciencia en esencia. Listo, ahora vamos con la axiología. Ya voy a avanzar más rápido ya porque si no el tiempo nos va a ganar. Axiología viene de la palabra axios y axios significa valor. El valor se define como todo aquello que hace estimable un objeto, ya sea porque este valor sea parte del objeto mismo o porque es algo que lo determina el sujeto. Salón, para ti, ¿hay cosas que tienen valor propio o es el sujeto el que le da valor a las cosas? Vamos, ambas. ¿Cómo qué? Ya, por ejemplo, profesora, yo soy consciente que hay cosas que tienen valor en sí mismo, como los elementos que son parte de la naturaleza, ¿no? El agua, el fuego, el aire. O dudo mucho que haya alguien que me diga en el salón de clase que el aire no es valioso. De ser así, a ver, deja de respirar, te mueres. Claro. Además, es porque, hijo, la existencia de estos elementos no está supeditada a ti. Tú te mueres y el planeta incluso se regenera, porque nosotros somos el virus del planeta Tierra. En cambio, sin oxígeno no hay vida. Sí. Sin hidrógeno no hay vida. Agua, H2O. Uh-huh. Pero también hay cosas cuyo valor sí depende de nosotros, como un diamante, ¿no? Un diamante es valioso porque nuestra vida depende de él, ¿no? O por meras convenciones sociales. Por convenciones sociales. Esto que estamos hablando lo vamos a desarrollar mejor más adelante, ¿ya? Vamos con la figura del acto valorativo. El acto valorativo es la conciencia que acepta o rechaza, se muestra a favor o en contra y es una conducta exclusivamente humana. ¿Quiere decir, profesora, que los animales no valoran? No. ¿Qué? ¿En serio creíste que tu perrito te quería? ¿Que eras valioso para él? Salón, tú llevas psicología. Tú sabes que los perros reaccionan de esa manera producto de un proceso de asociación de estímulos, Pavlov, condicionamiento clásico. La única manifestación afectiva que podrían compartir con nosotros son las emociones y el apego. Quizás ha generado un lazo de apego hacia ti, pero eso no quiere decir que tenga conciencia como para saber que lo que está sintiendo es amor. Ni siquiera tienen conciencia de su propia existencia, no tienen identidad. Entonces, mucho menos pienses que te van a querer.
Yo sé que duele, pero es real. ¿Ya? Es como, por ejemplo, hace unos días mi mamá me dice, ¿no? Cori te quiere. Cori es mi hijita de 5 años. Y yo le digo, mamá, Cori no me quiere, tiene 5 años. Ella no tiene conciencia de lo que es el amor. Simplemente ha forjado un lazo de apego hacia mí. ¿Por qué? Porque soy su figura constante. Pero eso no es amor. Y mi mamá me mira y me dice, ¿por qué eres tan dura, tan fría? Y yo no soy fría, soy realista, mamá. La teoría dice eso. Mi mamá no lo ve así porque lo ve desde un punto de vista más, ¿qué te puedo decir? De madre, más humana. Pero yo sí soy sincera. Un niño de 5 años, de 6 años, al menos de 5 a 6, no puede definir lo que es el amor. No. Lo hacen en función a sus propios intereses. Y eso no es amor, porque el amor es algo que se da de manera desinteresada. No lo olvides. Ahora, en cuanto a los juicios de valor, tenemos los juicios ónticos o de existencia y los juicios axiológicos o de valor. Juicios ónticos o de existencia. Los actos contemplativos, que son descriptivos e imparciales, es decir, todos los gatos son felinos, o la filosofía estudia etimológicamente el amor desinteresado por el conocimiento. En tanto, los juicios axiológicos o juicios de valor, son lo que buscan es sentar posición respecto a algo, por eso se asume de manera parcial. A mí me gusta su clase, a mí no me gusta su clase. Yo prefiero las matemáticas que las letras. Vamos a tomar posición. Ahora, características del valor. Tenemos la objetividad, la polaridad, la gradualidad y la jerarquía. ¿Qué cosa es objetividad? Se relacionan con los juicios ónticos o de existencia, son descriptivos. Forma, color, tamaño, textura, temperatura, superficie. Polaridad, polos norte y sur, como son aparte de fríos opuestos. Frente a la presencia de un valor, tenemos la presencia de un antivalor. Bonito, feo. Agradable, desagradable. Alto, bajo. Rico, pobre. Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es la característica del valor más sencilla que existe. La mayoría se confunde con las dos posteriores, que es la gradualidad y la jerarquía. Gradualidad denota grados, grados intensidad. ¿Y la intensidad importa o no importa? Claro que importa, siempre. Porque no es lo mismo que te digan que estás bonita a que te digan que estás bellísima. ¿Tú qué prefieres? Yo preferiría que me digan que estoy bellísima. Bueno, preferiría que me digan la verdad, ¿no? Y esa verdad es que soy bellísima. Ajá. ¿Qué prefieres? ¿Que te digan que tu comida está rica o que te digan que está deliciosa, que es el manjar de los dioses? Profe, lo segundo, pero nunca escucharé eso porque no sé cocinar. Bueno, hay que aprender a ser un adulto funcional. Si te das cuenta, Salón, en la gradualidad hay una comparación de valores. El valor es el mismo. Lo único que va a cambiar es la intensidad. En la jerarquía los valores son diferentes. ¿Sí? Son distintos. Y aquí no se compara. Aquí se elige. Por eso el criterio es importancia o preferencia. Prefiero dormir que escuchar la clase. Prefiero un ceviche a un pollo a la brasa. Prefiero, sí, o elijo. Esos son los términos que vamos a emplear en una oración. ¿Ya? Ahora, teorías axiológicas. En sí son dos grupos nada más. La teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor. ¿Por qué? Porque el emotivismo axiológico, el relacionismo y el socioculturalismo pertenecen al plano de las teorías subjetivas del valor. ¿Ya?
por si acaso. El subjetivismo que propone, ya sabemos que el valor depende del sujeto y casi siempre solemos darle valor a las cosas en base a dos cosas, dos criterios. Placer o beneficio. Para ti, ¿qué cosa tiene valor, hijo? ¿Lo que te es placentero o lo que te genera un beneficio? Mayormente. Martín dice placer. Ya. ¿Qué más? ¿Y los demás compañeros del salón de clase? William, beneficio. Pero buscar un beneficio no necesariamente es algo bueno. No necesariamente. Imagínate, William, que yo soy tu amiga porque me conviene. Porque tú eres bondadoso y te gusta decirle a todos sí. Así que yo te pido plata, ¿sí? Te robo tu comida, me aprovecho. Me caes mala. O sea, no, es un ejemplo, no lo tomes personal. O sea, me puedes caer mal, pero igual te consigo mi amigo porque me causas más beneficio que perjuicio. Tu criterio es utilitarista. Por ejemplo, yo tengo un criterio utilitarista en algunos aspectos, como cual, cuando voy a comer a un restaurante, la mayoría que pide de entrada, pequeños, chicharrón, ceviche, yo pido ensalada. Si no hay ensalada, ya ceviche, pero ensalada, sí o sí. Tiene que tener un almuerzo, si no, no es almuerzo. En el menú, ¿qué piden? Profe, bistec con papas fritas. Todo lo que tenga que ver con fritura, porque somos adictos a la fritura. Ya, yo siempre pido un guiso, que haya proteína, pescado, pollo, carne, con frijoles, una menestra. Sin arroz, ya está, contundente. Y así, cuando salgo a la calle a comer con mis amigas, igual, ¿no? Lo que comamos, pizza no como, helados no como, no me gusta el dulce mucho. Trato de ver que me aporte a mi cuerpo, más que propiamente me deje llevar por el mero placer, ¿no? En tanto, cuando coincido con amigos, por ejemplo, y tengo amigos que me dicen, Sandra, vamos a hacer hora, yo no voy porque a mí no me gusta hacer hora, no me gusta perder mi tiempo, ¿sí? Siempre trato de que hacer cosas productivas. Prefiero hoy vamos a la biblioteca o vamos a la librería, tengo que comprar unos libros, imprimirlos. Al Parque de las Leyendas, lo que sea con tal de no estar en plan H. Porque siento que esos minutos podría estar haciendo otras cosas que me permitan avanzar, ¿no? También un criterio utilitarista. No, no es tan malo tener un criterio utilitarista, a veces. Bien. Luego tenemos el objetivismo. El objetivismo sostiene que el valor yace en el objeto. Bueno, Platón no habla de objetos como tal, habla de ideas eternas, perfectas e inmutables, por eso su doctrina se llama idealismo objetivo. Y también tenemos el naturalismo de Spencer. ¿Qué nos dice Spencer? Que lo que tiene valor son las cosas naturales, no el agua, el fuego, lo que les mencionaba al inicio de la clase. Sí, por eso dice aquí el valor yace en el objeto. Ahora, el emotivismo axiológico menciona lo siguiente, que el valor como tal, claro, no existe. Lo único que existen son los actos valorativos. Los actos valorativos. ¿Basados en qué? En las emociones, por eso se llama emotivismo axiológico. Como cuando estás feliz, ¿no? ¿Te ha pasado que te levantas feliz, pero tan alegre que nada puede opacar tu felicidad, Salón? Así tu mamá cocine la comida que menos te gusta, no importa, tú estás feliz. O por el contrario, ¿no? Hay días que te levantas y estás así como que no quieres hacer nada, perdido, te sientes vacío, te sientes hueco, sientes que algo te falta, no le encuentras sentido a lo que haces y simplemente vives por vivir y por más que te den buenas noticias, simplemente sientes que eres indiferente a las cosas.
que nada te importe y te interesa. ¿Verdad? Claro. Eso es emotivismo axiológico. Estaba feliz hasta que terminó conmigo. ¿Así? Agradecele, te está haciendo un favor. Sí. Porque una persona que termina contigo es una persona que no te elige. Y no mereces estar con alguien que no te elija. Lo que pasa es que nos falta un poco, creo yo, de amor propio. Pero charlas de orientación motivacional lo podemos dar en otra oportunidad. El tiempo no nos va a dar. Bien, eso es emotivismo axiológico, ¿ya? El relacionismo de Frondizi propone que para que haya valor tiene que haber una relación entre sujeto-objeto, ¿ya? O sujeto-sujeto. Siempre debe haber un sujeto, porque entre dos sujetos no pueden valorarse porque no hay conciencia valorativa. Pero entre sujeto-objeto sí. Un sujeto valora un objeto, este objeto es valorado. Un sujeto valora otro sujeto y este sujeto valora al otro. Reciprocidad, ¿ya? En el caso del socioculturalismo, el valor depende del contexto y la época en la que nos encontremos, o no solamente épocas, lo podemos estar en un mismo siglo, pero a nivel de países y expresiones culturales tenemos formas de valorar distinto a las personas, ¿no? También. Terminamos con la ética y pasamos a las preguntas. Ética viene de etos, costumbres, lo dije en el inicio. Estudia la moral y la moralidad. La moral es este conjunto de valores que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo correcto e incorrecto. Tome en cuenta que lo bueno y lo malo depende del sujeto, lo correcto e incorrecto depende de la sociedad. Para la sociedad, por ejemplo, es correcto decir la verdad y quizás para mí sea malo. O es incorrecto usar la violencia y quizás para mí sea bueno. ¿Ya? Ahora, a nivel de normas morales y jurídicas, las normas morales son universales porque cada sujeto construye su propia norma moral. Como dice aquí, predominan los deberes y las exigencias y obligaciones. Van a regular la acción humana y evadirla a lo mucho solo puede traer consigo la experiencia de un sentimiento de culpa o vergüenza, pero no hay una consecuencia mayor a esa, en contraste con las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque cada estado posee un conjunto de normas que prescriben deberes y derechos. Transgredirlas hará que tu conducta sea catalogada como legal o ilegal, y dependiendo de la magnitud del delito que hayas cometido, la sentencia, que viene desde pena de muerte con inyección letal en algunos estados de los Estados Unidos, hasta trabajo comunitario y o la pena de una multa o indemnización. Personas. ¿Cuántos tipos de personas existen según la ética? A ver, Salón. ¿Cuántos tipos de personas existen? Moral y amoral. ¿Y qué hay de las personas inmorales? ¿Y qué hay de las personas inmorales? No existen personas inmorales. Muy bien, lo único que existen son las acciones inmorales cometidas por personas plenamente morales como tú y como yo. Para que tú y yo seamos consideradas personas morales, tenemos que cumplir 3 características: tener conciencia moral, ser capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, responsabilidad moral, asumir la consecuencia de nuestros actos, y libertad moral, decidir con autonomía. Aquí en las leyes peruanas, ¿a partir de qué edad una persona puede ser considerada una persona moral? Vamos, Salón. 14. 18, 16, no sé. A partir de los 14 años, sí, a partir de los 14 años, ¿ya? Todavía es un poco cuestionable esto porque, por ejemplo,
A partir de los 14 años, si tú decides tener una relación afectiva con alguien de 18, 20, podrías hacerlo, siempre y cuando des tu consentimiento. Porque si tú alegas, obviamente, que es en contra de tu voluntad, puede ser concebido como secuestro y o pedofilia, y por ende un delito mayor. Bien, pero aunque tu responsabilidad moral y tu libertad moral estén limitadas, tomando en cuenta que tú vives con tus padres y por ende estás sujeto a las normas de tus padres, aún así basta con que tengas conciencia moral para que puedas ser considerado una persona moral. Entonces, al poder elegir entre lo bueno y lo malo, si tú eliges lo bueno, tu acción es moral; si eliges lo malo, tu acción es inmoral. Por lo que Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori, Alberto Fujimori y muchos políticos del Perú son personas morales que cometen acciones inmorales. No te olvides. Bien, ahora en cuanto a la noción de persona amoral, la persona amoral es aquella que no tiene conciencia moral, por ende no puede diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Como quienes, los niños, los orates, personas con algún tipo de trastorno mental. ¿Qué más? Niños, orates, ancianos con demencia senil o personas que pertenecen a comunidades no contactadas a lo largo del Perú y del mundo. Después, en cuanto a las teorías éticas, hay 3 teorías éticas. El eudemonismo aristotélico. Aristóteles dice que el fin del hombre es alcanzar la felicidad, pero para ser felices hay que poner en práctica un principio, y este principio es el del justo medio. ¿Qué es el justo medio? El punto medio entre el exceso y el defecto, ni mucho ni poco. Ni mucho ni poco. De acá se desprenden las 2 virtudes dianoéticas superiores, la prudencia y la sabiduría. En cambio, Kant dice que el hombre debe vivir conforme a lo que es correcto, ¿no? Lo correcto es lo que determina la sociedad. Debemos ceñirnos a las normas sociales y cumplirlas al pie de la letra, sí, a rajatabla, ¿ya? Sin importar las consecuencias. No es una ética de consecuencias la ética kantiana, es una ética de principios y por ende debemos obrar conforme a los principios. El imperativo y la moral por excelencia son el imperativo categórico y la moral autónoma, que se caracterizan por hacer las cosas de buena voluntad, desinteresadamente, el deber por el deber mismo. También de Kant se desprende el famoso principio de autotelda: el hombre siempre un fin, nunca un medio. El no instrumentalizar a las personas o usarlos para un tipo de beneficio y o perjuicio respecto a otro. Y el intuicionismo de Moore. Para Moore, la idea del bien es algo que no podemos definir porque pues, tiene muchas variantes, ¿no? Además, no hay una única manera de entender lo que es bueno, pero sí podemos aproximarnos a la idea claro, del bien relacionado a la bondad, ¿no? Porque dice, el bien es lo bondadoso y todo acto de bondad conmueve al sujeto inevitablemente. Como ver a un niño darle un beso a un animalito, o ver, no sé, a una persona ayudar a un anciano a cruzar la calle. Todo acto de bondad siempre va a ser visto como algo bueno, ¿ya? Para Moore. Por eso es intuición, lo que fácilmente podemos asociar con la idea del bien, la bondad. Listo, Salón, podría seguir hablando más, pero ya el tiempo nos ganó, así que vamos directamente a la resolución de las preguntas. Más bien estoy un poco sorprendida. Acá está. Ah, ya pensé que no lo había visto. Dice que acá está. Ya, vamos con la primera pregunta, mi amor. Tienes 1 minuto para poder contestarla. Ya, vamos. Pregunta número 1. Es una pregunta bien fácil. Dice, Santo Tomás seguirá la explicación del conocimiento ofrecida por Aristóteles. El objeto propio del reconocimiento intelectivo es la forma, lo universal. Pero esta forma solo puede ser captada en la sustancia. Por lo tanto,
es necesario que la sustancia, la entidad concreta individual, sea captada mediante los sentidos para poder ofrecer el entendimiento su objeto propio de conocimiento. Lo siguiente se relaciona con qué disciplina. Claro, si nos hablan del conocimiento, se entiende que se relaciona con la nociología, ¿no? Clave B. A ver, pregunta número 2. Ya, claro que sí, por supuesto, la historia de la ciencia, y luego te dice, la ciencia es una de las pocas actividades, ciencia, epistemología, cachimbo, lol. Siguiente pregunta, lo voy a leer contigo, ¿ya? Dice, y la purificación no es por ventura lo que en la tradición se viene diciendo desde antiguo, el separar el alma lo más posible del cuerpo y el acostumbrarla a concentrarse y a recogerse en sí misma, retirándose de todas las partes del cuerpo y viviendo en lo posible tanto en el presente como en el después, solo en sí misma, desligada del cuerpo como de una atadura. Ya. Claro, mira, toma en cuenta algo. Desde el momento en el que nos hablan acerca del alma, sabemos que el alma es un tópico trabajado por la antropología filosófica. ¿Cuál es la clave de Edito, no? Muy bien, Debo. Siguiente pregunta. Mira, inclusive, ni siquiera necesitas leer el texto. Ya, claro, nuevamente, profesora, la antropología filosófica. Ya, vamos ahora con este texto. Te doy un minuto para que lo leas. Sé que es un señor texto, pero vamos, yo sé que tú puedes. A ver, Salón. Ya, dice, el credo que acepta la utilidad o principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral sostiene que las acciones son justas en la proporción en la que tienden a promover la felicidad e injustas cuando tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia del dolor, y por infelicidad el dolor y la ausencia del placer. Ahora bien, esta teoría de la vida suscita desagrado en muchas mentes. Como dicen, suponer que la vida no tiene un fin más elevado que el placer es un egoísmo y una vileza. Es una doctrina digna solo del cerdo. Ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes tienen conocimiento y capacidad de apreciar y gozar dan una marcada preferencia al modo de existencia que emplea sus facultades superiores. Pocas criaturas humanas consentirían que se las convirtiera en alguno de los animales inferiores, a cambio de un goce total de todos los placeres bestiales. Es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un loco satisfecho. Claro, el utilitarismo lo vemos en qué plano.
Ya. Excelente. Ujú. Estamos hablando de... Me marcan axiología y mira lo que te dice acá. Fundamento de la moral. Entonces no comprendo. Si nos hablan de la moral, ¿por qué me marcas axiología? Deberías marcarme ética. Ética. Avión. 6. Relaciona los enunciados correctamente. A ver, señor. También te voy a dar unos minutos para esta pregunta. Dice, la imagen coincide con el objeto en la nociología. Eso es por correspondencia, ¿no? Uno dedo. Ya estamos entre dos clases. Después, en geometría el triángulo tiene 3 lados. Esto tiene que ver con la coherencia. 2 casas. La Tierra es el centro del universo en el medioevo. Eso tiene que ver con la evidencia. 3 avión. Y por último, 4 veces. Clave, casa. Pregunta 7. Un minuto para la pregunta 7. Ya, Manuel considera que el conocimiento no puede ser de muchas maneras, sino solo de una. Así afirma que el triángulo tiene 3 lados y no puede tener 4. Frente a ello, Maricielo defiende que el conocimiento debe ser respaldado por pruebas. Así ella afirma, la hipótesis que los dinosaurios habían desaparecido a causa de un meteorito se ha comprobado, porque hay restos de dichos animales extintos junto con partículas extrañas que vienen de afuera. ¿Qué característica del conocimiento destacan Manuel y Maricielo respectivamente? ¿Cuál es la clave? Ya, claro, la clave es avión, verificación y fundamentación. Muy bien. Aunque, Salón, en lo personal, yo diría otra característica que no está en las claves. Por ejemplo, ¿no? Cuando me dicen, el triángulo tiene 3 lados, uno tiene 4, para mí esto es una característica llamada necesidad. Y la última sí tiene que ver con la fundamentación, la comprobación, pero la primera sería necesidad. No está en las claves, lo sé, pero lo que más se aproxima es la verificabilidad, ¿no? Bien, pregunta número 8. Esta pregunta también está bastante easy. A ver, vamos. Ya. A ver, comparación de los datos obtenidos. Eso es contrastación, ¿no? Pruebas a la que se somete, no, no, la comparación de los datos obtenidos es el análisis de datos. La prueba a la que se somete la hipótesis es la contrastación. Una solución tentativa de la cuestión planteada, hipótesis. Ya, la clave es casita, ¿no? Muy bien, casita. Siguiente pregunta. Manuel le comenta lo siguiente a su amigo. El enunciado Dios existe es verdadero, pues es útil para mi vida, en tanto le da sentido a mi existencia.
Gracias a él sé de dónde vengo, qué debo hacer en la tierra y a dónde voy. Si Dios no existiese, la vida sería insoportable. En este caso puede apreciarse que la reflexión de Manuel guarda afinidad con qué concepción defendida. ¿Cuál es la clave? Kant no. William James asume una perspectiva utilitarista. James, así que la clave es avión. Pregunta 10. Maricilo considera que su enamorado Nicolás se comportó de manera estupenda el día de ayer, pero hoy se comportó horrible al insultarla. Su amiga Sandra le cuenta que el amor de ella hacia su enamorado Miguel ha empezado a decaer por la traición de este hacia ella. Según lo mencionado, ¿qué características del valor se dan respectivamente? Ya, en la primera, ¿qué cosa es? Polaridad, ¿no? Porque son opuestos. Primero te dice que se comportó de forma estupenda y luego el último, horrible. Claro, y después viene la gradualidad, ¿no? La BD. Pregunta 11. El filósofo alemán Max Scheler sostuvo que el hombre posee una dimensión que lo distancia de la animalidad, que es el espíritu. En virtud de ella, el ser humano tiene autonomía existencial, tendencia a la objetivación y la capacidad de autoconciencia. Así podemos decir con Scheler que gracias a este último atributo del espíritu, el hombre tiene la facultad de autoconciencia, poder conocerse a sí mismo, ¿no? La clave, ¿cuál es? Deo. Pregunta 12. Dice, claro, excelente, ¿no? Ya, no voy a leerlo, creo que está sencillo, ¿cierto? Bueno, ya lo voy a leer de forma rápida. En un foro virtual sobre temas filosóficos, Juan propone conversar sobre qué hace el humano al hombre antropológico. Roberto pregunta qué idea es conocimiento o no nociológico. Y por último, Julio considera que las manzanas son valiosas, valor axiológico. Debe. Pregunta 13. Por el día de San Valentiniano, Mateo y Frida, enamorados, deciden ir al cine a ver una película de amor. Cuando cenan, Frida le dice a Mateo, considero que vimos una bella película, pues enseña que cuando el amor es verdadero siempre triunfa. Mateo, sorprendido ante este comentario, objeta, a mí me pareció una película fea. El final es muy predecible y poco creíble. En la vida, las historias de amor no suelen terminar así. Qué sad es Mateo. Bueno, ¿qué característica del valor vemos aquí? Excelente, gradualidad o polaridad. Es polaridad. ¿Por qué es polaridad, profesora? ¿Qué dice Frida? Que estaba bella. ¿Y qué dice Mateo? Que estaba fea. ¿Acaso no son características opuestas? Ajá, clave ves. Ya, vamos ahora con esta lectura, ¿ya? Y con esto terminamos. Dice, desde Hume sabemos que el deber ser no se sigue lógicamente del ser, o dicho en lenguaje formal, que las normas no pueden impedirse de proposiciones enunciativas. Y desde Kant sabemos que las normas no se autojustifican. Por ejemplo, una norma, ¿está? Ya me perdí. Una norma jurídica no puede justificarse recurriendo ella misma, pero nos autoriza esto a caer en el conformismo, a aceptar todo status quo jurídico-moral como instancia totalmente irracional e inamovible,
tal como lo hace el positivismo jurídico, no vale la pena tratar de justificar y criticar las normas y explicar por qué se las adopta o rechaza. ¿No lo hace acaso el legislador al dar sus razones para proponer o criticar tal o cual ley? Estas razones, cuando son genuinas, son de diversos tipos. Unas remiten a principios superiores del mismo género, otras remiten a consideraciones pragmáticas o aún científicas. La pregunta 9 dice, de acuerdo a lo mencionado, según Kant, ¿cuál es la clave? Una norma jurídica es autosuficiente e independiente, falso. Toda norma jurídica debe carecer de un fundamento. No, al contrario, debe de poseer un fundamento. Por eso dice aquí, la razón o cualquier otro fundamento puede servir como base para la justificación de una norma jurídica. Sí, esa es la clave. Casi. Pregunta 15. A partir de lo leído se puede colegir. ¿Qué cosa podemos desprender? Ya. Dice, el positivismo jurídico es una instancia muy crítica y antidogmática a la vez. Dice, una norma debe presentar como característica fundamental el ser autárquica. No, no puede ser autárquica, al contrario, tiene que sostenerse en otras, ¿verdad? Toda norma debe desconocer los aportes de la ciencia falsa. La clave es dedo. Si se pretende esclarecer una norma o ley a favor o en contra del aborto, se debe tener en consideración los fundamentos de las ciencias a aquel problema. La clave en la pregunta 15 es dedo. Sí, muy bien, William. Listo, Salón. Hasta este punto, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que hemos visto o todo está claro? Está claro. Listo, mi amor. Entonces, si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídate muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Muy bien, chicos. Ahora sí ya pueden pasar a retirarse. No olviden que tenemos tutoría y ya en unos minutos envío el link por el grupo de WhatsApp. Así que deben ingresar porque vamos a tocar distintos temas, chicos. Y también algo muy importante con respecto a algunas dudas que están teniendo algunos alumnos con el ciclo nuevo que se va a aperturar en verano. ¿Ok? Así que los espero a todos en tutoría. 10 minutos envío el link por WhatsApp. Chao, chao. Vayan a descansar.